se nos da f de x igual 8 veces x a la potencia del log natural x, y se le pidió que encontrara f' de x, y f' de 2 usando diferenciación logarítmica. Comencemos por reemplazar f de x por y escribe la función dada como, y es igual a 8 veces x a la potencia del log natural x. Escribí a propósito 8 veces x a la potencia del logaritmo natural x para enfatizar que el exponente del log x natural es solo adjunto a la x, no al 8. Y ahora, para realizar la diferenciación logarítmica, ahora tomamos el registro natural de ambos lados de la ecuación. Y ahora, queremos expandir el lado derecho de la ecuación usando el registro propiedades aquí a la derecha. En primer lugar, aplicaremos el propiedad del producto de los logaritmos, que es el registro natural de x por y es igual a natural log x más log natural y. Lo que significa el lado derecho de la ecuación es igual al logaritmo natural 8 más log natural x a la potencia del log natural x. Por lo tanto, nuestra ecuación es ahora, logaritmo natural y es igual a natural log 8 más logaritmo natural de x. A la potencia del log natural x. Y ahora, podemos ampliar el logaritmo natural de x a la potencia del logaritmo natural x por aplicar la propiedad power de los logaritmos, que es logaritmo natural de x a la potencia de, y es igual a y por log natural x. Esto indica que podemos tomar el exponente del log x natural, y muévelo al frente, y multiplícalo por log natural x. Esto nos da un registro natural, y es igual a log natural 8 más log natural x veces log natural x, desde aquí. Porque tenemos natural log x times natural log x, podemos escribir esto como cuadrado del logaritmo natural x. Esto nos da la ecuación, el logaritmo natural y es igual a natural log de 8 más el cuadrado de registro natural x. El siguiente paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Y luego diferenciar a la izquierda, porque tenemos una función de y estamos diferenciando con respecto a x, tendremos que aplicar la regla de la cadena, lo que significa que tenemos un factor extra de d/de x. La derivada del registro natural y con respecto a x es igual a 1 dividido por y por d/de x. A la derecha, tenemos el derivada del log 8 natural con respecto a x. Debido a que el log 8 natural es una constante, la derivada con respecto a x es 0. Y, a continuación, tenemos más el derivada del cuadrado de log natural x con respecto a x, que va a requerir la regla de la cadena, donde la función interna, que a menudo denominamos u, es log x natural. La derivada de u al cuadrado con respecto a x es igual a 2 veces u hasta las primeras veces u prime, que en nuestro caso, nos da 2 veces más natural log x al primero. O simplemente log x natural, y luego por u', que es la derivada del logaritmo natural x con respecto a x, que es 1 dividido por x. Simplificando, tenemos 1 dividido por y por d/de x igual a 2 log natural x dividido por x. Equals 2 natural log x divided by x. Y sigamos con la siguiente diapositiva. El siguiente paso es resolver la ecuación para d/de x multiplicando ambos los lados de la ecuación por y. A la izquierda, y por 1 dividido entre y es 1, razón por la cual multiplicamos ambos lados por y. Nos queda d/de x a la izquierda. Preferimos tener el derivada en términos de solo x, no x e y. Por lo tanto, a la derecha, reemplazaremos y con la función original de 8 veces x a la potencia del logaritmo natural x. Esto nos da d/de x iguales 8 veces x a la potencia del tronco natural x veces 2 log natural x dividido por x. Y ahora, reemplacemos d/de x con f' de x. Tenemos f' de x igual, multiplicar a la derecha, 8 por 2 es 16. Tenemos 16x a la potencia del log natural x veces natural log x todos divididos por x. Por lo tanto, esta es la primera parte de la pregunta en la que se nos pide que encontremos f' de x usando diferenciación logarítmica.
Y ahora se nos pide que encontremos f' de 2 y, por lo tanto, sustituimos 2 por x. Tenemos f' de 2 iguales, tenemos 16 veces 2 elevado a la potencia del log natural 2 veces natural log 2, todos divididos por 2. Simplificando, el valor exacto de f' de 2 es igual a, bueno, 16 dividido por 2 es 8, lo que nos da 8 veces 2 elevado a la potencia de log natural 2 veces log natural 2. Y también obtengamos nuestra aproximación decimal a 4 posiciones decimales. Para 4 decimales, tenemos 8.9655. Espero que te haya resultado útil.